Frente a frente. Frente a frente. San Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo. Y María Magdalena, la que conoció a Jesús. Amigas y amigos radioescuchas, que siguen con tanto interés estos debates inéditos que llevamos a ustedes desde hace días entre Pablo de Tarso, más conocido como San Pablo Apóstol. Muchas gracias. Y María Magdalena. Gracias, señor periodista. Después de varios programas conversando, contrastando ideas, sentimos que estamos ante dos personas muy apasionadas. ¿Qué piensa Pablo? En esta mujer Galilea reconozco terquedad y pasión, sí. En ocasiones su palabra semeja una espada cortante de dos filos. Ay, don Pablo, usted siempre está en ese plan de batalla, como que fuera soldado en vez de misionero. Que la palabra es una espada, que la fe es un escudo. La vida cristiana es y será siempre una lucha. Ay. Y yo enseñé cómo debemos emprenderla. Revestidos de la armadura de Dios y reconociendo que no nos enfrentamos a fuerzas humanas, sino a las fuerzas oscuras del maligno. Ah, no, don Pablo. Fuerzas oscuras. Fuerzas oscuras, sí. Ay, cuando Jesús formó su movimiento para anunciar que llegaba el reino de Dios, nos enseñó otra cosa. ¿Qué cosa? Que la lucha era contra fuerzas bien claras que nos oprimían en este mundo. María Magdalena, son muchos los autores que afirman que también Jesucristo era muy apasionado y que su pasión, hasta su obsesión, digámoslo así, era el reino de Dios. Razón tienen, así fue. Jesús soñaba con la llegada del reino de Dios. Pensó que él lo vería. Tenía esa prisa, ese afán. Explíquenos, Magdalena, qué era el reino de Dios en la mente de Jesús, porque en nuestro tiempo eso de reinos nos suena algo atrasado, superado. Hoy no queremos monarquías con reyes y vasallos, queremos repúblicas, sociedades democráticas, con libertades, con derechos, con igualdad. Pues si es así, ningún atraso, porque ya entonces Jesús quería lo mismo. En cualquier tiempo del mundo, quien está enjaulado, lo que quiere es libertad. ¿Y cuál era la jaula en su tiempo? El reino de Roma. Nos dominaban los romanos, y cuando ellos invadieron nuestro país y nos cargaron de impuestos, ya vivíamos bajo el peso de la ley y del templo. Los sacerdotes y los fariseos como usted que vivía... ¡Mujer! Ya dijo el señor periodista que no se permiten alusiones ni insinuaciones ofensivas, ¿ah? No, si yo no lo ofendo. No es cierto que nos echaban al lomo yugos pesados, el diezmo, el sábado, las purificaciones, los ayunos. Si estabas enfermo, era por tus pecados. Si eras pobre, era por tus culpas. Si eras jornalero o mal pagado, tenías que conformarte. Si eras mujer... Cada mes eras impura. La religión que nos imponían era una jaula. ¿Y la gente se resignaba? La gente estaba ciega, sorda, paralizada. Jesús, Él nos abría los ojos, nos despertaba. Bueno, ¿y qué les proponía? Cuando Jesús empezó el movimiento, siempre que arrancaba a hablar, alzaba la voz y decía: «Alégrense, el reino de Dios está cerca». Lo estoy escuchando. Todo tiene que cambiar, Ananías. ¿Qué? Dios es un padre y no quiere ver a sus hijos tratados como esclavos ni muertos de hambre. Dios toma el nivel como un albañil para nivelar el muro. Ni ricos ni pobres, todos iguales. Ni faraones ni esclavos, todos hermanos. Dios baja de su andamio del cielo y se pone al lado de nosotros, los pisoteados de este mundo. ¿No hemos oído siempre que Dios ordenó el año de gracia? ¿No lo acabamos de escuchar? Dios quiere que cada 50 años haya un año de tregua, que cada 50 años se rompan todos los títulos de propiedad, todos los papeles de deudas, todos los contratos de compra y venta, y que la tierra se divida a partes iguales entre todos, porque la tierra es de Dios, y de Dios también todo lo que hay en ella. Que no haya diferencias entre nosotros, que a nadie le sobre ni a nadie le falte. Eso fue lo que Dios ordenó a Moisés hace 1000 años, y todavía está esperando porque ninguno lo cumplió.
Ni los gobernantes, ni los terratenientes, ni los usureros quisieron cumplir el año de gracia. Y ya es hora de que se cumpla. Escucharlo nos daba esperanza. Era una buena noticia. Por ahí empezamos, por tener esperanza de que las cosas podían cambiar, que iban a cambiar. Él nos enseñó a no resignarnos. Con Él entendimos que Dios está con nosotros, los pobres, los de abajo. Provocar disturbios y azonadas nunca es voluntad de Dios. Bueno, hay quienes dicen que Jesús fue un revolucionario. ¿Revolucionario? Así es. Esa palabra no la usábamos entonces. Hereje, blasfemo lo llamaron los sacerdotes. Rebelde y sedicioso lo llamaron los romanos. Por eso se unieron y lo mataron. ¿El reino de Dios era un proyecto político entonces? Era el proyecto de Jesús. A los pobres los bendecía. Les decía bienaventurados porque iban a dejar de serlo. Y a los ricos, a ellos los maldecía y les decía que tenían que elegir entre Dios y el dinero. Eso que usted dice, Magdalena, dirán muchos que es meterse en política. Que lo digan. Sí, Jesús se metió en eso, y de cabeza, como cuando lo bautizaron en el Jordán. ¿Pero qué insensateces está diciendo esta mujer? ¡Jamás escuché yo semejante cosa! Por favor. María Magdalena, ¿y no fue Jesucristo el maestro del amor? Sí, lo fue. Pero ese maestro nos enseñó también que no se ama igual a los de arriba que a los de abajo. Bueno, ¿y cómo es eso? Amar a los pobres es luchar para que dejen de serlo. Amar a los de arriba es luchar también, pero para que cambien y para que todos vivamos una vida más pareja. Eso es el reino de Dios. Emisoras Latinas, la emisora de las causas justas. Participa y llámanos al 000-144-7272. Permítame decirle algo a esta mujer alborotada y alborotadora que no me deja hablar. Adelante, Pablo, lo estábamos viendo muy callado hoy. Por eso mandaba yo a callar a las mujeres en las iglesias. Don Pablo. Mire si no usted, señor periodista, cómo usted mismo se ha visto arrastrado por sus palabras. Hable, pues, apóstol Pablo. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bien. Recordando, yo escuché en la comunidad de Jerusalén, creo que de boca de Juan, el de Zebedeo, que Cristo el Señor también les enseñó a ustedes que hay que amar a los enemigos. ¿Qué me dice a eso, María Magdalena? ¿Qué le digo? Que Jesús tuvo muchos enemigos. Quien denuncia las injusticias siempre tendrá enemigos. A Jesús lo quisieron apedrear, lo expulsaron de la sinagoga, con decirle que desde el primer tullido que sanó en sábado, ya lo querían matar. Pero, bueno, ¿qué significa amar a los enemigos? Significa hacerles ver el daño que hacen, denunciarlos, como hicieron los profetas, enfrentarlos, hablarles claro a los usureros, a los terratenientes, a los injustos. Creo que por ser tan apasionada usted, María Magdalena, está desvirtuando a Jesucristo el Señor. Lo está convirtiendo en un sublevador de gentes, provocador de una peligrosa anarquía. ¿Y usted? ¿Y usted en qué lo convirtió, En otro fariseo de su gavilla. ¿En eso? Por favor, eso. A ver. Paz, considero paz, que los confusos alegatos de esta mujer, usando el nombre del Señor Jesús, incitan a la violencia. Jesús nunca incitó a la violencia, y menos lo haría yo. Jesús siempre habló de justicia, nunca de violencia. Pero don Pablo, admítalo. El mundo en que vivíamos, usted, yo, Jesús, todos nosotros, era un mundo muy violento. Pues en muchas estampitas a Jesucristo siempre lo pintan entre flores y pajaritos. No he visto esas estampitas pintadas. Jesús siempre estuvo entre escribas y fariseos. Jesús vio a las legiones romanas en Nazaret desde niño. Yo también en Magdala. Entraban a las aldeas como un imperio.
Saqueaban, violaban. ¿Recuerda algún acontecimiento especialmente sangriento? Sí, yo era pequeña, cuando en Séforis, la capital de Galilea, los romanos crucificaron a centenares de rebeldes. Siempre había levantamientos contra Roma. Bueno, ¿y qué pensaba Jesús de la violencia? Jesús sabía que las legiones romanas traían violencia, que tantas injusticias eran violencia, que el hambre también es violencia. Y nos decía que había que resistir a esa violencia. Jesús lo hizo. Por eso lo mataron. Y díganos, María Magdalena, ¿es cierto que Jesús aconsejaba que cuando alguien te da una bofetada pongas la otra mejilla? ¿No es eso una debilidad, una cobardía? No, era astucia. ¿Cómo que astucia? Sí, Jesús nos enseñó a tener de paloma y a tener de serpiente, a medir bien a quién nos enfrentamos, a no arriesgarnos por gusto, y eso hacía él. A los mercaderes del templo, él los sacó a latigazos. No les puso ninguna mejilla. Avancemos. Magdalena nos ha dicho que la consigna de Jesús era: alégrense, el reino de Dios está cerca. ¿Y la suya, Pablo, tenía alguna? No tenía costumbre de agitar, ni al hablar ni al escribir. Preferí siempre un lenguaje atemperado. En mis cartas daba orientaciones y alababa a mi Señor Jesucristo. Y porque el tema del programa ha sido el reino de Dios, Magali me pasa una nota que dice: se lo cuente. Adelante, Magali. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, el reino de Dios aparece en más de 120 ocasiones en boca de Jesús, mientras que en sus cartas, Pablo menciona el reino de Dios solo 11 veces. Tenemos una llamada. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Hola, habla la teóloga Ivonne Guevara, desde Brasil. Bienvenida nuevamente a nuestros debates, Ivonne. ¿Qué tiene para comentarnos? Oye, mira, las cifras que hemos escuchado es más que elocuente. 120 veces habla Jesús del reino de Dios y Pablo solo 11. Una prueba más de que para Jesús el reino de Dios fue el centro de su mensaje y que a Pablo no le interesó mucho. Mujer tenía que ser, tan insolente como esta Galilea que tengo delante. No tengan ninguna duda, el proyecto del reino de Dios, que fue el sueño de Jesús de Nazaret, era un proyecto de transformación radical. Para su tiempo y para el nuestro, donde algunas fuerzas oscuras tienen tanto poder. Digámoslo sin miedo, Jesús fue un revolucionario. Lo fue más de lo que imaginamos. Amigos y amigas radioescuchas, ¿qué piensan ustedes de todo lo que hoy hemos escuchado? ¿Con Pablo o con la Magdalena? Búsquenos en la web y en las redes sociales www.emisoraslatinas.net. Hasta la próxima. Y recuerden, quien tiene preguntas, piensa. Quien solo tiene respuestas, obedece. Estuvo con ustedes Juan Luis. Una producción de María y José Ignacio López Vigil, autores de Un tal Jesús y otro Dios es posible.